¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy nos concentra esta segunda parte del predicado, que es atributo, predicativo y circunstanciales. Entonces vamos a por el tema. Estructura de la oración. Este esquema ya lo habíamos visto en la clase anterior, el video anterior. Así que ahora lo que nos queda es, bueno, pues reparar. De todos modos vamos a darle una nueva leída, una nueva lectura a este texto. Muy bien, tenemos el sujeto que ya habíamos visto tiene diferentes formas, ¿sí? Incluso de acá puede estar compuesto de muchas otras maneras. Bien, lo que nos concentra es sobre el predicativo. Ya habíamos visto los complementos directo e indirecto y luego habíamos visto también el complemento agente, ¿sí? Que es, lo vimos cuando estuvimos identificando al complemento directo, ¿sí? Ese cambio de voz activa a voz pasiva, pues el sujeto llegaba al predicado como agente. Aquí les voy a dejar una tarjeta para que ustedes puedan regresar al video y puedan darse cuenta. Bien, hoy lo que nos concentra es el atributo, el predicativo y los complementos circunstanciales, ¿sí? El predicativo dice aquí copulativo. ¿Qué quiere decir? Que los verbos copulativos van a tener como complementos, como acompañantes, un atributo. ¿Está bien? No son complementos. ¿Por qué? Porque el atributo vamos a ver que va a añadir simplemente información del sujeto. No va a mostrar alguna acción. En cambio, con el predicativo sí vamos a ver una acción, sin embargo vamos a ver un añadido que es necesario, que necesita el sujeto para poder dar una mejor idea, una idea más clara. Muy bien, y los complementos en cuantos circunstanciales vamos a ver que también son sencillos de identificar más adelante. Entonces tenemos ya de este modo, vemos lo que es esta parte de los complementos. El complemento de régimen, les voy a dejar también otra tarjeta para que ustedes puedan observar ejemplos de este tipo de complementos. Así que no lo vamos a tocar en este video. Muy bien, el atributo y el predicativo. Profesor, ¿se parecen? Claro que sí, y se parecen muchísimo, y suele confundirse. Pero si nosotros tenemos muy en cuenta lo que es el concepto, pues vamos a identificarlo y vamos a poder discriminarlos de manera asertiva. Muy bien, dice el atributo funciona con verbos copulativos, el predicativo funciona con verbos predicativos. ¿Qué son los verbos predicativos? Son aquellos verbos no copulativos. Ya está. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Son ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse, hacerse, etc. Y tenemos los predicativos, que son caminar, dormir, llegar, venir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, vemos que son verbos copulativos y verbos predicativos, ¿sí? Son distintos. Ahora, el atributo indica una característica del sujeto, claro que sí. Vamos a ir por el ejemplo. Los alumnos parecen de la cantuta, ¿sí? Este de la cantuta es un equivalente a cantuteños, o sea que pertenecen a la cantuta, ¿no? Entonces los alumnos parecen de la cantuta, los alumnos parecen cantuteños, ¿no? No está dando una acción, no está demostrando tampoco un fenómeno, lo único que está realizando es eh, una característica, ¿no? Los alumnos cantiteños hubiésemos dicho, ¿no? Los alumnos cantuteños y fácilmente hubiésemos prescindido, ¿no? De esto, ¿no? Hubiésemos obviado el verbo, pero acá lo tenemos, ¿no? Lo tenemos de este modo, así nos expresamos y bueno, hay que analizarlo como nos expresamos, ¿no? Los alumnos parecen de la cantuta, entonces este de la cantuta es un atributo, ¿sí? Y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Añade una característica nada más, indica una característica del sujeto. Muy bien, es considerado un modificador bivalente ya que funciona como modificador del verbo que completa el significado y como modificador del núcleo del sujeto. Esta parte lo vamos a identificar mejor aquí, ¿sí? Mira, las ratas son dañinas, las ratas dañinas, ¿no? Pero nosotros decimos que estamos aclarando, estamos dándoles información de las ratas son dañinas. Ahora, ¿por qué dice que modifica el verbo? Porque si yo digo las palabras son, nos quedamos sin más información, está incompleta. Son qué, requerimos, hay algo que nos empuja a saber qué más, ¿no? Entonces, por eso dice que va a completar el significado del verbo.
Y también va a modificar al núcleo del sujeto. ¿Por quién? A las ratas. ¿Cómo lo modifica? Tanto en número como en género, ¿sí? Las ratas son dañinas. Vemos que está en género femenino, las ratas femenino, y dañinas está en femenino. O sea, tiene correspondencia de género. Y vamos a ver, está en plural, las ratas está en plural también, y dañinas está en plural. Entonces tiene correspondencia, el atributo tiene correspondencia de género y de número. ¿Está bien? Esa es una característica. Por eso dice que complementa el significado del verbo y también funciona como modificador del sujeto. Muy bien. Ahora, puede ser reemplazado por lo. Sí, ahora lo vamos a ver. Los alumnos parecen de la cantuta. Los alumnos lo parecen. Muy bien, entonces sí puede ser reemplazado por lo. ¿Sí? Cosa que no va a ocurrir con el predicativo. Muy bien, eso es con respecto a la información que nosotros podemos tener del atributo. Vemos que no es una cosa, no es un asunto tan complicado, solamente tenemos que conocer cuáles son los verbos copulativos. Estos son los más utilizados, no son muy utilizados este tipo de verbos, pero bueno, hay que conocerlos, ¿no? De todos modos, en caso no sepamos, podemos ingresar al diccionario y ver, ¿no? qué tipo de verbo es. Hay veces nos sale verbo cop o verbo transitivo, intransitivo. Vamos a saber que son verbos predicativos. Muy bien, ahora sí vamos con el predicativo. Ya lo habíamos visto, es similar que el atributo. ¿Por qué? Vamos a ver esta oración. ¿Sí? Las atletas nacionales llegaron agotadas. ¿Ah? ¿Quiénes están llegando? Pues las atletas. Género femenino. Está en plural. ¿Cómo llegaron? Agotadas. A. Género femenino y plural. Entonces vemos que hay correspondencia de género y de número, similar que el atributo. Correspondencia de género y de número. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues el verbo. Llegaron no es un verbo copulativo, es un verbo predicativo que te indica que han ido, que se han desplazado, han realizado una acción. Entonces, ahí vemos que este es un predicativo. Agotado modifica el verbo llegar, llegaron, ¿sí? Y modifica el núcleo del sujeto, atletas, ¿sí? Muy bien, ¿cómo lo modifica? En género y número. Muy bien, hay dos tipos de predicativos. Esos son los predicativos subjetivos que modifican, pues están en correspondencia directa con el sujeto. Y hay otros que son objetivos. ¿Por qué le llamaron objetivos? Porque, bueno, modifican también al objeto directo, ¿no? O lo que nosotros conocemos ya como complemento directo. Los predicativos objetivos se presentan cuando modifican al verbo y complemento directo, ¿sí? Por ejemplo, dice, los ermitaños comen cruda la carne. Bien, los ermitaños comen cruda la carne. ¿Qué nosotros estamos viendo? Que ellos la comen cruda, pero acá nos está especificando, comen la carne cruda. Entonces, cruda va a modificar al verbo y va a modificar también a la carne, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que modifica el verbo? Pues porque podemos prescindir de el complemento directo. Así lo reemplazamos, ¿no? Utilizamos el modo de reemplazo pronominal que aprendimos con el complemento directo. La carne puede ser reemplazada por la o lo. Entonces lo hacemos, ¿no? Los ermitaños la comen cruda. Ah, cruda no puede ser reemplazado tal como lo habíamos visto aquí en el atributo, ¿sí? No puede ser reemplazado como lo hicimos en el atributo. Vemos que la carne solamente es el complemento directo y cruda es el predicativo, ¿sí? PVO predicativo. Vamos a ver la siguiente oración. La mucama encontró desnudo a su patrón. La mucama encontró desnudo a su patrón. Desnudo, ¿cómo lo encontró? La mucama encontró desnudo, ¿sí? Encontró desnudo. ¿A quién? Pues a su patrón. Y acá podemos nosotros descubrir, ¿no? Encontró a su patrón. ¿A quién encontró? A su patrón. Ah, entonces este es el complemento directo que por el método de reconocimiento del reemplazo pronominal, pues lo vamos a modificar a un pronombre. ¿Sí? Ponemos el pronombre lo y vemos que desnudo va a quedar. ¿Sí? La mucama lo encontró desnudo. Muy bien. Entonces, ¿qué es este desnudo? Desnudo es el predicativo. Muy bien. Eh, Esto es con respecto a lo que nosotros podemos decir del predicativo y del atributo.
es de fácil identificación. La cuestión se encuentra en los verbos copulativos y predicativos. Muy bien, estudiantes, si tienen dudas ya saben los canales de interacción que tenemos para que puedan realizarlas, ¿no? sus preguntas. Y el circunstancial, bueno, el circunstancial ya lo conocemos, pero se puede dar nosotros, ya lo hemos visto y es fácil de identificar, ¿sí? Los más usuales son de lugar, de tiempo, de modo, y bueno, vamos a ver qué otras clasificaciones podemos nosotros, qué otros tipos de circunstanciales podemos nosotros identificar, pero por lo pronto vamos a ver cómo pueden estar formados, ¿sí? El circunstancial puede estar formado por un adverbio simplemente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta oración, simplemente ella no quiere vivir allá. Simplemente, bueno, adverbio de modo, ¿sí? Entonces esto vendría a ser un circunstancial de modo. Ella no, esto es un adverbio de negación, entonces esto decimos que es un complemento de negación. Quiere vivir allá, allá es un adverbio de lugar, entonces este sería un complemento circunstancial de lugar. Muy bien, aquí vemos tres circunstanciales, ¿está bien? Dados cada uno por un adverbio. Luego, el complemento circunstancial también puede estar dado por un sintagma adverbial, ¿sí? Llovía mucho lejos, llovía lejos, muy lejos de aquí. Llovía muy lejos de aquí. Todo esto es un sintagma, ¿sí? Es una frase, es un sintagma adverbial. ¿Por qué es un sintagma adverbial? Porque el núcleo es un adverbio, ¿sí? Sintagma adverbial, ¿por qué? Porque el núcleo es un adverbio. Entonces nosotros tenemos que reconocer al núcleo del predicado o al núcleo del sintagma verbal y luego lo que sigue es el complemento circunstancial y una categoría eh, inferior sería el sintagma adverbial y otra categoría inferior es identificar la función de cada palabra, ¿sí? El muy es un cuantificador, el lejos es un núcleo del sintagma adverbial y de aquí es el complemento. Por acá les voy a dejar la tarjeta donde explico los tipos de sintagmas que existen dentro de, el, de la oración, ¿sí? Tenemos sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial, sintagma preposicional. Bien, otro tipo de forma en la cual nosotros podemos encontrar el circunstancial dentro de una locución adverbial, ¿no? Hizo su examen a la de Dios, o sea, sin reflexionar. ¿Cómo lo hizo a la de Dios? Entonces esa es una locución adverbial que vemos que lo identificamos como un complemento circunstancial de modo, ¿no? Hizo su examen sin reflexionar, hizo su examen, como dirían ustedes, ¿no? A la champa. Entonces, vemos que tiene esas connotaciones, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, a la champa, lo hizo a la de Dios, lo hizo sin reflexionar. Circunstancial de modo. Muy bien, un sintagma preposicional. ¿Por qué se le llama preposicional? Porque inicia por una preposición. Profesor, pero acá se inicia también con una preposición. Sí, pero lo que prima acá es, esta es una locución, ¿sí? No puede decir a la del diablo, a la del ángel, a la del vecino. No, no se entiende así. A la de Dios es una forma ya establecida. ¿Está bien? Eso es lo que hacen las locuciones. Son frases inmutables, un conjunto de palabras que ya está dado con un significado. Muy bien. En cambio acá el sintagma preposicional empieza con una preposición y lo que añade posteriormente puede ser modificable. ¿Está bien? Se, se comporta de una forma extraña, se comporta de una forma rara. ¿Está bien? Podemos reemplazar. Y cuando quiere todo esto un reemplazo, cada una de estas partes, pues no estamos ante una locución, sino ante una frase eh, que puede cambiar. Muy bien, sintagma preposicional inicia con una preposición de una forma muy extraña y lo que sigue acá de una forma muy extraña es un sintagma nominal. ¿Sí? Forma es un sustantivo, una es un adjetivo, modificador directo. Forma muy extraña es un modificador, ¿sí? Perdón, una es un artículo, Dios, ¿qué estoy hablando? Extraña es un adjetivo y bueno, que califica la forma, ¿no? ¿Qué tipo de forma es? Muy bien. ¿Esto qué tipo de complemento circunstancial? Bueno, como puede ser reemplazado por extrañamente, se comporta extrañamente, podemos decir que es un complemento circunstancial de modo. ¿Sí? Todo, de una forma muy extraña, todo esto es un complemento circunstancial de modo. Muy bien, el complemento circunstancial también puede estar dado por un sintagma nominal. Entregará su examen esta tarde. Profesor, pero yo he visto que en el diccionario tarde es un adverbio. Sí, es un adverbio, claro que sí.
pero de acuerdo al contexto cambia su significado. No es lo mismo que tú entregues tarde tu examen o que presentes tu tarea tarde a que lo presentes en la tarde, como es usual que ustedes presenten su examen, sus actividades, ¿sí? Sus evidencias. Ustedes presentan sus actividades, sus evidencias en la tarde, pero no es lo mismo que tú entregues tarde. Entonces, cuando tú entregas a destiempo, cuando entregas tarde, estamos ahí ante un adverbio. Pero cuando tú entregas en la tarde, ese periodo que le sigue a la mañana, entonces estamos ante un sustantivo. Hay que tener muy en cuenta el significado. Por eso el análisis de las oraciones primero lo hacemos con teniendo en cuenta primero la semántica, después la morfología y después la sintaxis. Muy bien, entregará su examen esta tarde. Esta es un determinante, ¿sí? Es un determinativo. Y tenemos aquí tarde, que es un sustantivo, ¿no? Entonces estamos ante un caso de sintagma nominal. Y vemos que tenemos una preposición, una proposición. Antes, ya lo habíamos visto, ¿no? Antes de que se descubriera América, los europeos no conocían la papa. Descubriera es el verbo, antes de que se descubriera América. Aquí vemos una proposición y acá vemos la oración principal, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero quédense con esta idea, ¿no? Muy bien, el circunstancial, vamos a ver que hay tipos, ¿no? De tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de causa, finalidad, compañía, medio, destino, posición, carencia, tema, procedencia, de duda, de afirmación y de negación. Lo más usado, de lugar, tiempo, modo, cantidad. ¿Sí? Luego de duda, afirmación y negación. Muy bien, cuando nosotros realizamos la pregunta al verbo ¿dónde? Estamos ante un caso de complemento de lugar. ¿Sí? Tu billetera está sobre la mesa. ¿Sí? Está sobre la mesa, entonces este verbo está, bueno, la respuesta es sobre la mesa, ¿no? Y aquí tenemos que sobre la mesa es un complemento circunstancial del lugar. De tiempo, ¿cuándo cenamos? Anoche. Bien, anoche es el complemento circunstancial de tiempo. De modo, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Muy rápido. Bueno, muy rápido sería el complemento circunstancial de modo. Claro, de modo, ¿no? Muy rápido. De cantidad, ¿cuánto te quiere? Mucho. Bueno, ese mucho es complemento circunstancial de cantidad. De causa, ¿por qué? Lo despidieron por irresponsable. ¿Eh? Por ser irresponsable. De finalidad, ¿para qué? Está practicando para las Olimpiadas. Bien. De compañía, ¿con quién? Con sus amigas bailó todo el día. Eso es, ¿no? De compañía. ¿Con quién bailó? Con sus amigas. ¿Sí? De hecho, esta oración está, bueno, ha sufrido un fenómeno hiperbático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podríamos nosotros decir, ella bailó todo el día con sus amigas, ¿no? Solo que el complemento circunstancial lo han puesto adelante. Nada más. De medio, ¿con quién? Perdón, ¿con qué? La asesinó con aquel arma, ¿no? Con aquel arma la asesinó. Bien, como está sufriendo un efecto hiperbático, hay una figura de hiperbatón, pues se le añade la coma para decir que se ha alterado el orden. De destino, ¿hacia dónde? Hacia las nubes pateó Waldir. Waldir pateó hacia las nubes, ¿no? Vemos que está invertida, hay un desorden sintáctico, ¿sí? Muy bien, de oposición, ¿contra qué? Luchó contra las injusticias. Bien, este es un complemento circunstancial de oposición. De carencia, sin que lo vimos sin muchas esperanzas. De tema, ¿sobre qué? Trataron sobre economía. De procedencia, ¿desde dónde? Desde Ancash te mandan saludos. Muy bien. A ver, si yo les pregunto, eh, este sobre, ¿no? Este sobre y este sobre. Trataron sobre economía. ¿Está la economía en algún sitio y lo han puesto encima? No, no, está refiriéndose a un tema, que no es lo mismo que esté en un lugar, ¿sí? Hay que tener muchísimo en cuenta. Y esto es lo que le digo, ¿no? Primero hay que saber qué estamos hablando, el contexto de la oración, ¿sí? Y luego podemos analizar, ¿no? Una vez que vemos, podemos observar que es una preposición, por ejemplo, y sabremos nosotros si estamos hablando de un lugar o de un tema. Bien, de procedencia, donde desde Ancash, ¿no? Desde Ancash te mandan saludos. De duda, quizás venga temprano. Muy bien.
De afirmación, también trabaja de noche, ¿no? Está afirmando. Y de negación, nunca dudes de mí. Muy bien, estos son los tipos de complementos circunstanciales. Las actividades, pues, hay que desarrollar los ejercicios propuestos en el compendio. Más información por los medios de interacción que tenemos. Eso es todo, estudiantes. Cuídense mucho. Goodbye.